Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos mis compañeros y compañeras, al docente Dr. Iver, jóvenes y señoritas. Es un gusto tenerlos hoy aquí. Es contigo, Taelis. Olá, meu nome é Taelis Bortolini e estou aqui juntamente com meu companheiro Guilherme Vilela Castro para apresentar nosso trabalho que nos foi dado pelo docente Dr. Iver Flores em la matéria de la biologia molecular de la carreira de medicina. Estamos em quarto semestre pela Universidade Técnica Privada Cosmos, Unitep, e juntamente com Guilhermo vamos apresentar agora sobre a história da biologia molecular. Este vídeo será passado na plataforma da faculdade para os demais alunos que pretendem rever este vídeo ou em alguma plataforma do YouTube. Vamos empezar agora a falar sobre o tema. Bueno, la biologia molecular em la história se baseia em eventos cronológicos desde época muito passadas. O que seria a biologia molecular? A biologia molecular é uma rama da biologia que se encaixa na medicina, que tem como principal estudo os seres vivos e estuda os funcionamentos moleculares, né? Dos processos mecânicos, dos processos físicos, dos processos químicos. Esse estudo apresenta um ponto de vista micro e macromolecular da informação genética. La historia de la biología molecular dio muchos aportes que mediante se avanzaba el tiempo era complementado de manera más tecnológica y más precisa, con el fin de poder describir más funcionamientos y también de técnicas biomoleculares, ya sea para un diagnóstico, un tratamiento o hasta una identificación. En la biología molecular existen referencias bibliográficas, muchas historias e infinidades de contribuciones, siendo difícil de tratar individualmente con todos los aportes, los eventos, las descubiertas. Pero para esta exposición hicimos una línea de tiempo cronológica de forma básica y rápida para un mejor entendimiento, como ustedes pueden observar ahora en la diapositiva, por donde se considerará algunos de los sucesos que dejaron huella en la historia. Entonces, en la era antigua, por así decir, tenemos autores como Darwin, Mendel, Michener, tenemos a Morgan, Griffith, tenemos a Chargaff, Martha Chase, Alfred Heischer, Rosalind Franklin, entre inúmeros otros que contribuyeron para el progreso de la biología molecular. En la actualidad llamada de era moderna, tenemos grandes autores ahí como Crick, tenemos a Stanley, a Stahl, Smith, Nathans, Arbers, Kari Millers, entre otros, inclusive algunos proyectos, como ustedes pueden mirar ahí, que fueron realizados, como el proyecto humano, el primer tratamiento de la terapia génica, hasta llegar a la clonación del primer mamífero que ocurrió en 1996. Vamos entonces a explorar cada uno de los más representativos y principales nombres para el avance de la biología molecular. Para empezar, tenemos el primero, que fue Charles Darwin. ¿Y qué hizo él? En el siglo XIX planteó una teoría muy importante, denominada teoría de origen de las especies, o como otros autores gustan de mencionar, es la teoría de la selección natural. Esa teoría consistía que todas las especies, para poder sobrevivir,
tendría que adaptar sus características más favorables para poder sobrevivir. En otras palabras, solamente los más fuertes tendrían la capacidad de sobrevivir mediante una adaptación. ¿Y cómo es eso? Antes, por ejemplo, una especie podía realizar una determinada actividad, necesitaba de alguna ayuda o apoyo, pero con el pasar del tiempo y para poder sobrevivir, esa especie tendría que adaptarse de manera más fácil y también de manera rutinaria. Y a partir de ahí, desarrollaban a través de un proceso de mutación, conocido antiguamente como una modificación en el ADN. En la actualidad, sabemos que la mutación es una variación espontánea o inducida del genoma. Bueno, para finalizar las contribuciones de este autor, yo traigo dos ejemplos. El primero es que Darwin él observaba mucho las características de las especies. En uno de sus viajes pudo verificar dos pájaros que pertenecían a la misma especie, pero tenía algunos rasgos distintos como la forma, el tamaño y las estructuras de los picos. Él encontró un pájaro que tenía el pico delgado y fino, y después encontró otro pájaro de la misma especie, pero con un pico más grueso, más grande y más duro. Ahí él se paró para pensar e indagar, ¿por qué esa modificación pequeña? Ese cambio ocurría teniendo en cuenta el medio ambiente y el tipo de alimentación que recibía. El pájaro de pico más fino y delgado tenía una alimentación pequeña, alimentos blandos y no tan duros. En cambio, que el otro pájaro con pico más grande y duro habitaba en lugares donde los alimentos eran un poco más grandes y más duros, que para poder alimentarse tenían que hacer un método de rompimiento, romper los alimentos. Entonces, a partir de esos eventos, Darwin se puso a pensar que el primer pájaro pertenecía a la especie para poder sobrevivir en su nuevo hábitat. Y a partir de ahí tendría que modificar su pico para poder adaptarse, o sea, modificar su ADN. Y de esa manera, el pájaro con pico más fino podría obtener un pico más rígido, duro y grande. Por eso Darwin se refería a las características más favorables. Ese es uno de los ejemplos. El otro ejemplo que traigo también, que puedo mencionar, es que en la época pasada existían algunos hombres que se dedicaban a la pesca utilizando instrumentos manuales y también rudimentales, si comparamos hoy con la actualidad. Ellos realizaban la pesca introduciendo debajo del agua, buscaban sus peces con sus lanzas hasta conseguir cazar. A través de esa actividad es que esos hombres mantenían en primera instancia un tiempo de respiración dentro del agua de unos aproximados 2 minutos como tiempo máximo. Pero con el pasar del tiempo pudieron aumentar la capacidad de respiración, llegando ahí a un promedio entre 5 o 7 minutos debajo de agua. Entonces, con esos ejemplos, Darwin confirmó que una especie, para poder sobrevivir, necesitaba preservar las características favorables para que la especie pueda subsistir. Bueno, vamos a hablar un poquito del Gregor Mendel. Quem foi Gregor Mendel? Gregor Mendel, ele foi um monge e no ano de 1865 ele começou a fazer algumas teorias sobre algumas coisas que ele acha que tinha alguma curiosidade.
a primeira lei dele foi publicada em 1865 e foi a Lei de la Herencia. O que era essa lei? Foram 3 leis e nessas 3 leis ele pesquisava sobre os guisantes, que são as ervilhas. Porque têm diferentes colores. Uma com color amarilla, outra com color verde. Né? Uma curiosidade que ele tinha, porque todas eram da mesma espécie. Ele começou a fazer alguns experimentos para buscar a razão porquê dessa diferença de color. E ele, depois de realizado vários experimentos, ele pôde associar e identificar que existe uma característica muito importante, que ele denominou o fenotipo. O que seria o fenotipo? O fenotipo são características físicas externas, como o color dos olhos, como o color do pelo, color do pé, tudo que se vê de maneira visual. Aí Mendel enfocou nos estudos perguntando o porquê de algumas coisas e na maior parte em analisar essas características externas, né? Com os estudos ele planteou que dentro da formação de um novo organismo existiam fatores associados, ou seja, esses fatores associados são as unidades hereditárias, que é os genes, que predominavam em relação a um ou em relação a outro. A partir desse aporte, se podiam mencionar que existiam gênios recessivos e gênios dominantes, onde a primeira lei foi a lei da uniformidade dos híbridos, a segunda lei da segregação dos caracteres em la segunda geração filial, e a terceira, que é a lei da independência dos caracteres hereditários. Você pode ver ali em dibujo na pantalla os guisantes de las cores diferentes, onde foi feito os estudos até chegar nas teorias. Gregor Mendel também é considerado o padre de la genética. Atualmente se cumpre toda a razão proposta por Gregor Mendel em tema de la herência, uma formação de um novo organismo, por onde os genes dominantes podem prevalecer sobre alguns genes recessivos. Então, Gregor Mendel, até hoje, as leis que ele estudou é usada até nos dias atuais para explicar tudo isso sobre herência. Ele nos entregou um grande avanço, né? Para estar até hoje uma das características muito fortes aí na biologia molecular. El señor Friedrich Nietzsche, entre los años 1868 y 1869, por medio de sus estudios con pus de vendajes quirúrgicos de las cirugías que se pasaban en aquel periodo, pudo identificar, utilizando microscopio, una sustancia proteica en el interior del núcleo de las células blancas o también denominadas glóbulos blancos, cuando aisladas, lo cual ese señor pasó a denominar como nucleína. Ese nombre de nucleína se debe exactamente a la localización dentro del núcleo, además de ser una sustancia nueva y rica en fósforo. De esa manera, el señor Mitchell preparó un camino para la identificación del ADN, que es nada más do que la molécula portadora de la información hereditaria. La investigación de ese señor Mitchell al principio no pareciera relevante, pero con el pasar del tiempo, en 1888, el señor Albrecht Kossel demostró que la nucleína descubierta no era nada más que la identificación de los ácidos nucleicos. Es decir, demostró que la nucleína contenía proteínas y unas moléculas básicas y ricas en nitrógeno, que actualmente hoy se conoce ahí como las bases nitrogenadas, y también sus distintas estructuras.
Además, también demostró la existencia de glúcido de 5 átomos de carbono. Y por toda su dedicación, esfuerzo y trabajo, le fue otorgado ahí el Premio Nobel de Fisiología en el año 1910. Por el destaque de sus investigaciones, posibilitó ahí la importancia de las enzimas en un papel en un papel de los ácidos nucleicos dentro de la herencia. Bueno, vamos falar agora de Thomas Hunt Morgan. Quem foi Thomas Morgan? Thomas é reconhecido por seu aporte da teoria cromossômica. O seu trabalho mais importante e mais identificativo é que ele realizou uma experiência com uma mosca mutante, a qual puedo identificar mutações que se poderiam dar características específicas em relação ao sexo. Por quê? Como que foi essa experiência? Ele descobriu em um momento uma mosca que tinha a característica de ter olhos blandos. Identificou também, em mesmo lugar ou região, uma maior quantidade de moscas com olhos rojos. Então, a dúvida, por que existiam moscas de color branco e entre moscas de color de olhos rojos? E foi analisar e estudar por que dessas características. E o que ele chegou como conclusão? Bom, ele pensou, essa mosca deve ser um produto de uma mutação. E realizando seus estudos, ao final ele pôde identificar que as características do color de olhos brancos das moscas não era mais que uma mutação ou um rasgo hereditário, que unicamente era dado para as moscas macho. Então, quer dizer o quê? Que as moscas macho eram as únicas que poderiam ter ou adquirir, as características dos olhos brancos. Qual que foi as conclusões que Morgan mencionou? São 3 conclusões. Existem algumas características hereditárias que são ligadas ao sexo. O gene responsável do caráter dos olhos brancos estava em cromossoma X. E o terceiro, existia também a possibilidade de outros genes que residiam em cromossomos específicos. Essa foi a conclusão que ele teve, as 3 conclusões que Thomas Hunt teve. Graças a essas conclusões, com o estudo das moscas, das mutações, que ele foi acompanhando com o tempo a evolução de tudo que estava acontecendo, do porquê que se tinham os colores blancos e os colores rojos, ele ganhou o Prêmio Nobel em 1933 com os estudos com esse estudo que trouxe aí um avanço aí para a medicina. Agora o senhor Frederick Griffith. Ele é muito reconhecido por seu aporte, denominado ahí principio transformante o principio de Griffith. Griffith fue un médico que en el año de 1928 él estaba tratando de buscar una vacuna para el tratamiento de la neumonía, que es una enfermedad respiratoria y producida por bacterias. Ahí dentro de las más principales bacterias se encuentra el Streptococcus pneumoniae, que es capaz ahí de generar algunos signos y síntomas respiratorios. Griffith, en su experimento, pudo realizar estudios utilizando poblaciones de ratones blancos. En ese experimento, él empleó un suero o una vacuna con 2 tipos de cepas de la misma bacteria Streptococcus pneumoniae. Haciendo un paréntesis, al referirnos en cepa, yo puedo mencionar que existen bacterias que llevan el mismo nombre, pero que presenta algunos rasgos, ya sea externos, internos, y que los hace en ese aspecto diferentes.
permitiendo ahí adquirir un grado de virulencia o de no virulencia. Bueno, y ese autor, ¿qué hizo? El experimento utilizó una bacteria que era virulenta, que él llamó de cepa S, y otra bacteria llamada no virulenta, que denominó de cepa R. A partir de ahí, nos podemos indagar qué sucedía, que una era más virulenta que la otra. Bueno, la respuesta era la presencia de una cápsula que recubría la bacteria, que era como una especie de protección que favorecía que no fuese eliminada, por donde el ratón podría desarrollar neumonía, complicar y en algunos casos también producir hasta la muerte. En cambio, las que no poseían esa cápsula, era poco el porcentaje de desarrollar la neumonía y también de producir la muerte. Entonces, en base a esos elementos conocidos, el señor realizó su primer experimento. Voy a intentar separar en eventos. El evento número 1, Griffith utilizó primero un suero con bacterias virulentas de tipo S, es decir, tenían cápsula, y con una jeringa recolectó la muestra y administró al ratón número 1. El ratón, a causa de esa administración de esa dosis, desarrolló signos y síntomas de neumonía, por donde el ratón acabó tratando de defenderse con su sistema inmunológico, pero infelizmente falleció, como ustedes pueden ver en esa primera figura. Ahora, el evento 2, Griffith administró una dosis o un suero de bacterias del tipo R, o sea, no virulentas. Y esas bacterias no virulentas con características de no tener la cápsula. Entonces, el señor Griffith cargó una jeringa, administró al ratón número 2, por donde ese ratón empezó a tener síntomas y signos de neumonía, pero gracias a su sistema inmunológico, o sea, de defensa, pudo eliminar de manera fácil a las bacterias, no desarrollando la neumonía y posibilitando su vida. Eso es el evento 2. Ahora el evento 3. Griffith nuevamente utilizó las bacterias virulentas, pero antes de administrar el suero al ratón, lo calentó en un mechero y una vela, generando calor al recipiente, y a consecuencia de la exposición al fuego, las bacterias fueron perdiendo las cápsulas y en algunos casos fueron muriendo. Ahí enseguida cargó una dosis de jeringa, administró al ratón número 3, por donde tuvo algunos síntomas y signos. Entre tanto, no desarrolló la neumonía, porque su sistema inmunológico ayudó a eliminar rápidamente la bacteria y posibilitó la sobrevida del ratón. Ahora el evento 4. Griffith administró nuevamente las bacterias virulentas de tipo S, las con cápsulas, por donde también expuso ellas al fuego, pero en vez de administrar ratón como en el evento 3 mencionado, las combinó con las bacterias que no eran virulentas, o sea, del tipo R. Es decir, colocó en un recipiente bacterias que no eran virulentas y bacterias que sí eran virulentas expuestas al fuego. Enseguida administró al ratón con una jeringa. El ratón desarrolló signos y síntomas de neumonía. Por más que el sistema inmunológico tenga tratado de defender, infelizmente el ratón llegó a fallecer. Bueno, al final del experimento, el señor Griffith obtuvo esos 4 resultados. De esos 4 resultados, el que más destacó y el que más llamó su atención fue exactamente ese último, debido a que había algo que generaba
la transformación de las bacterias que eran no virulentas en bacterias virulentas. O puedo decir en otras palabras que bacterias que tenían cápsulas en bacterias que tenían cápsula. Por donde ahí acabó generando la muerte del ratón. Con ese experimento concluyó que había el principio que generaba la transformación, pero en aquella época no identificó que el responsable era claramente el ADN. Griffith pensaba que el responsable podría ser las proteínas. Su experimento informaba ahí que la causa o el responsable de la modificación o de la transformación eran las proteínas por donde las bacterias avirulentas se volverían virulentas. Pero ahí, años más tarde, se pudo identificar que la causa de eso era la modificación del ADN, o sea, un proceso ahí de mutación que favorecía que las bacterias estaban medio muertas, podrían pasar su genoma a las bacterias que no eran virulentas y de esa manera ocurría ahí la adaptación a ese nuevo material, generando la formación de bacterias que poseían nuevas cápsulas, o sea, las virulentas. Bueno, agora vamos falar de William Thomas Abstory. Em 1938, ele é reconhecido por seus estudos como um dos primeiros de autodenominar-se biólogo molecular. Realizou seus estudos mediante uma difração por raios X e proposto que o ADN estava composto por fibras, em las quais as bases nitrogenadas se encontravam de maneira apilada, com uma determinada separação. Então, ele começou a observar as bases nitrogenadas que poderiam identificar a presença de bases nitrogenadas que estavam compostas por agrupações, como se fosse uma fila de bases apiladas e perpendicular ao eixo da molécula. William Thomas ele estudou a estrutura biomolecular do ADN, enfatizando na estrutura primária e na estrutura secundária. Também teve el aporte e ele foi um dos mais conhecidos que tornou independente a rama da biologia molecular. Então, ele foi aí de forte influência em la biologia molecular. Los señores George Wells Beadle y Edward Larry Tatum, en el año ahí de 1941, plantearon una hipótesis al cual hace relación a un gen, una enzima. Ellos encontraron evidencias de una correlación entre la síntesis y la función de determinadas enzimas en estudios de rutas metabólicas y los genes que se encontraban en ese ADN. En el experimento utilizaron ahí un hongo denominado Neurospora crassa, que fue expuesto a radiación, específicamente ahí los rayos X, por donde la exposición pudieron visualizar que ese microorganismo, el hongo, generaba dentro de su estructura mutaciones y que a consecuencia existían cambios en las enzimas que sintetizaban y estaban relacionadas ahí con las rutas metabólicas. Entonces, a partir de ahí llegaron a la conclusión que el gen podría estar relacionado con la enzima por el cual generaba alguna alteración. Eso cuando sea expuesta a algún factor que induzca a la variación ocasionando la mutación. Ahí después de eso, en el año de 1943, el médico llamado ahí Salvador Luria demostró que a causa de exposiciones o de factores inducibles se podría generar mutaciones en los microorganismos. Además de eso, él cultivó la bacteria Escherichia coli
por donde pudo comprobar que la bacteria no necesariamente ahí tenía que estar expuesto a rayos X o factores inducibles para generar la mutación, sino que la bacteria cambiaba su estructura o modificaba o mutaba según el avance del tiempo y de una manera espontánea, es decir, de manera natural. Entonces, gracias a esos autores se pudo identificar ahí que los microorganismos al generar las mutaciones empezaban a generar resistencia a los distintos tipos de fármacos y a través de eso ahí se les otorgó el Premio Nobel de Fisiología en el año, ahí como se le puede observar, en 1963. Bueno, como resumen de esos autores podemos mencionar que existen tres asociaciones. Primero es el gen y la enzima. Segundo es la mutación se debe a factores inducibles. Y tercero, que la mutación de un microorganismo se puede ser de manera natural o espontánea. Bueno, agora vamos falar de Oswald, Collin e Macklin. No ano de 1944, confirmaram a presença de ADN causante no princípio transformante, né, que é importante a gente recordar que esse princípio transformante que foi explicado anteriormente por Frederick Griffith. Oswald, Collin e Macklin utilizaram a experiência de Griffith com o fim de tratar e explicar por que se exercia a transformação da matéria, que era virulenta a ser virulenta, que não era virulenta a ser virulenta, né? E como que eles hicieron? Identificando que existia o fator transformante. Esse fator transformante poderia ser um composto, ou pelo menos se pensava que poderia ser as proteínas que se fracionavam, ou os lipídios, ou talvez os hidratos de carbono, como também os ácidos nucleicos. E a partir daí se generava um novo experimento. Para esse novo experimento, eles utilizaram uma amostra e também foram administrar num raton. Como que foi feito isso? Foram feitas várias etapas. O primeiro composto que se añadiram da amostra foi as enzimas, que tinham como a capacidade de degradar ou inibir a proteína das proteasas. Administraram ao raton, pero desenvolveu pneumonia e morreu. Foram para um segundo experimento. Posterior, então, añadiram enzimas que degradam os lipídios, que são as lipasas, ao suero, para eliminar os lipídios em la muestra. Novamente, administraram no raton, pero seguiu morrendo. Bom, aí foram para um terceiro experimento. Realizaram o mesmo, só que com os hidratos de carbono. E raton, por terceira vez, seguiu morrendo. Por último, utilizaram ADN, que enzimas que degradam do ácido nucleico, administraram o soro e volveram a aplicar no raton. Neste caso, o raton não desenvolveu pneumonia e viveu. Então, o que foi tirado de tudo isso que aconteceu? A partir de los critérios de exclusão e de seleção, puderam identificar que a causa de transformação da bactéria buena a la bactéria mala se devia a que o ADN era responsável por sua mutação. A sua mutação, então, quem era responsável era o ADN, que almacenava a informação genética que poderia ser modificada. Então, chegaram a esta conclusão as três pessoas, Oswald, Collin e Macklin. Aperfeiçoaram aí o princípio transformante. En el año de 1950, ese señor Erwin Chargaff mencionaba acerca de las leyes relacionadas con los ácidos nucleicos y que podrían ejercer ahí un aporte a las bases nitrogenadas. Chargaff planteó que existen leyes de complementariedad
y que están regidas ahí por las bases nitrogenadas, que son ahí básicamente los componentes de los ácidos nucleicos, como se conoce hoy en día. Sabemos que ahí los ácidos nucleicos están formados ahí por un grupo fosfato, una pentosa y una base nitrogenada. Y dentro de esa clasificación de la pentosa existen la ribosa y la desoxirribosa. Y que también la clasificación de las bases nitrogenadas se divide en dos grupos, que son las purinas y las pirimidinas. Además, se conoce que la diferencia entre los grupos es por presencia o ausencia de oxígeno en una determinada estructura. Y también podemos decir que las cadenas se mantienen unidas se mantienen unidas y con una distancia específica gracias a la presencia de las bases nitrogenadas en ambos los lados. Y por eso es que se complementa como si fuese una selectividad. Y esa complementación se da con la formación ahí de los enlaces o puentes de hidrógeno. Chargaff en su investigación mencionó que la complementación de una base purina siempre será con una base pirimidina de manera normal, o en el caso de ser una base pirimidina, siempre será complementada con una base purina. Y también demostró que el porcentaje de las bases purinas siempre será igual al porcentaje de las bases pirimidinas. O sea, un ejemplo aquí básico rápido. La adenina se complementa con la timina, o la timina se complementa con la adenina. La citosina se complementa con la guanina, o la guanina se complementa con la citosina. A partir de ese mismo año, otro autor, Eort Alexander Roberts, solidificó que los nucleótidos unían al ADN mediante enlaces de fosfodiéster. Bueno, agora vamos falar de Alfred e Marta. Quem foram Alfred e Marta? Eles realizaram estudos a bacteriófagos, que são vírus que, mediante modificações ou mecanismo fisiológico normal, apresentam a capacidade de poder infectar bactérias. Tratavam de ver se um vírus, ao infectar uma bactéria, ingressava ao interior solo em uma parte específica. Puderam identificar que o vírus, ao ingressar à bactéria, solamente transmite seu ADN viral e não a matéria em sua estrutura. Dentro do bacteriófago existe uma espécie de cápsula viral, né? Que você pode ver na pantalla, ali uma bactéria. Então, dentro, né, tem a cápsula viral, a qual é formada por quantidades de proteínas em outros micro-organismos para que se possa gerar a mutação. Então, o ADN, ao ingressar, apresenta a capacidade de replicar e aumentar em quantidade. A cápsula viral não se introduz à bactéria e, por lo tanto, não participa em la formação de novas partículas virais. E concluíram que o ADN e não as proteínas contêm a informação genética para a síntese de novas viroses, né? Novas viriones. Mediante receptores da membrana, o vírus ha podido aderir-se à membrana e, através de um mecanismo condutor, facilita a entrada da ADN viral. Então, Alfred e Marta estudaram muito sobre esse vírus e foram descobrindo vários aspectos que ainda não tinham sido descobertos referente ao vírus. Essa foi a contribuição para a história aí da microbiologia. La señora Rosalind Franklin, ahí entre los años 1950 a 1953, realizó estudios haciendo énfasis en los ácidos nucleicos. Ella trató de estudiar la estructura del ADN, por donde admitió que la información genética estaba introducida al ADN. Rosalind realizó mediante estudios de difracción y de rayos X, que nada más fue de que unos estudios antiguos que facilitaban identificar de manera más clara las estructuras de determinadas moléculas.
Ella descubriu aí que o ADN, dentro de sua estrutura, apresentava os grupos fosfatos expostos ao exterior. A consequência disso, se poderia encontrar duas formas helicoidales distintas, por lo qual hoje, na atualidade, se conhece como ADN A e ADN B. As duas formas helicoidales distintas se refere que dentro da cadeia de DNA apresentava uma sequência, de um lado um grupo fosfato, uma pentosa e uma base nitrogenada, e de outro lado, ao revés, uma base nitrogenada, uma pentosa e um grupo fosfato. E a partir de aí, pudo identificar os grupos fosfatos em las partes exteriores, definindo aí que a cadeia tinha direções distintas. Em resumo, Rosalind era muito importante, pero no le dieron la debida atención en la época. Bueno, Laura, vamos explicar sobre Watson e Crick. Em 1953, utilizaram a ideia de Rosalind Franklin e se profundizaram. Graças ao estudo que puderam generar o modelo da teoria da doble hélice de ADN. Como se fizeram isso? Mostraram que o ADN tinha a capacidade de duplicar-se, generar uma cópia de ácido nucleico. A sua vez, poderia transmitir de uma célula a outra célula. Também comentaram que as cadenas inibiam a encontrar antiparalelas. O que seria isso? Ao desenvolver uma doble hélice, as cadenas encontravam ambas em modelos paralelos, um ao lado da outra, pero em direções opostas. E na parte externa da cadena, poder identificar enlaces de fósforo e de éster, que é a união de grupo fosfato em uma pentosa. Então, Watson e Crick aprofundizaram os estudos de Rosalind Franklin e, com o passar do tempo e dos seus estudos, conseguiram aí com novos estudos amplificar mais todo o ADN, entender como era a sua estrutura, e isso foi o grande aporte das duas pessoas para a contribuição aí da biologia molecular. Agora empezaremos a exponer algunas huellas de la era moderna de la biología molecular, por donde se marcó el inicio del reconocimiento del DNA, que es el cual almacena la información genética. Empezando ahí por el señor Crick, que en el año de 1955 propuso la existencia de la tautomería y también que la doble hélice o la estructura o el modelo, como quieran llamar, generaba replicación mediante un proceso denominado replicación semiconservadora. Además, este señor propuso que para dar la formación de síntesis de proteínas y generar la expresión de DNA, existe una molécula mediadora, que hoy en la actualidad se sabe que quien realiza es el RNA, que agarra la información del DNA, genera la transcripción a través de un mensaje y encamina a una organela específica. En este mismo año, Crick también planteó lo que dice ahí en la diapositiva de dogma central, como ustedes pueden observar, y mencionaba que el DNA dirige su propia replicación y su transcripción para formar RNA complementario a su secuencia. Y el RNA es traducido en aminoácidos para formar una proteína. De esa forma, en el año de 1957, propuso la lectura del código genético por tripletes. Bueno, vamos falar agora de Nelson e Stahl. Eles tratam de explicar o porquê se pensa que a replicação é semiconservadora. Na experiência que fizeram, trataram de utilizar meios de cultivos em uma bactéria.
A bactéria foi introduzida a distintos meios que tinham a presença de nitrógeno. Por que se utilizou o nitrógeno no experimento de Helios? Porque é um dos componentes presente nos ácidos nucleicos. Utilizaram dois tipos de nitrógenos, o N15, que é um pesado, e o N14, que é um liviano. A diferença entre os dois nitrógenos é o peso molecular. Então, no N15, colocaram a bactéria em el mesmo cultivo e esperaram com a presença de alguns fatores, meio ambiente, a duplicação. Em seguida, esperaram um segundo momento de duplicação. Depois, retiraram essas 4 bactérias, trasladadas a outro meio de cultivo, N14. Então, em N14, nesse mesmo momento, passa um tempo e novamente essas bactérias se replicam pela terceira vez. Uma vez concluídas as replicações, foi extraído somente o material genético de cada duplicação, eliminando a estrutura com todos os componentes. Em um tempo determinado, podemos visualizar os seguintes resultados. O que aconteceu em relação a todo esse N15 e N14? Quando o ADN está composto por sua estrutura N14, normalmente a estrutura ADN tende a subir à superfície devido à composição liviana. Em cambio, quando o ADN está composto em la estrutura N15 por el peso molecular, representa el nitrogênio, el ADN tendría e hacia la parte inferior. Em la primeira geração estabelecida nos cultivos N15 e N14, se observou em la primeira replicação, o ADN não subia a la parte superior, nem bajava a la parte inferior. Sim, existia uma mescla, que é o terceiro dibujo em la pantalla. Em el segundo processo de replicação, puderam identificar também a identificação anterior, pero además identificaram a geração de uma nova cadena que apresentava somente uma composição del N14, subindo a superfície, que é o quarto dibujo de la pantalla. Então, em resumo, sucedia que ao duplicar generava uma cópia exata, pero a cópia exata, ao generar um processo de replicação, se separava. E segundo o meio, se encontrava no N14, favorecia a síntese de uma nova cadena. Lo mesmo sucedia se não necessitava duplicar-se. Então, puderam concluir que ao realizar a replicação se mantém 50% da informação da cadena madre original e o outro 50% se sintetiza, tendo em conta o meio em qual se encontra. Então, em 1958, confirmaram a replicação semiconservadora proposta por Crick. Então, essa foi... Os experimentos ligaram a esta solução e confirmaram essa replicação semiconservadora. Wilson e Stato. En el año de 1968, esos señores que ustedes pueden ver en la pantalla, Hamilton, Smith, Daniel Nathans y Werner Aber, ellos identificaron ahí la presencia de unas enzimas llamadas de enzimas de restricción. Ahí ustedes deben estar preguntando, pero ¿cómo que ellos identificaron? Utilizaron ahí básicamente un virus que tenía la capacidad de infectar bacterias. Y como sabemos que el virus tiene un material genético y la bacteria infectada también presenta un material genético. Y dependiendo de ese tipo de bacteria puede presentar DNA y RNA. Esos señores verificaron que el virus al ingresar a la bacteria y tratar de introducir o adherir ese su material genético, esa bacteria, para evitar ese proceso de ataque molecular o de estructura, acaba realizando la síntesis de unas enzimas, es decir, utiliza esas enzimas de restricción para hacer cortes.
es como si el virus tratase de modificar mediante su ADN viral la secuencia de la bacteria. Y la bacteria, como puedo decir, por ser astuta y para evitar ese tipo de modificación estructural, sintetiza esas enzimas que evita ese proceso de infección, agarrando ella y dirigiendo a los sectores extremos para realizar cortes de la secuencia de DNA y evitando así la propagación de ese DNA viral. Bueno, en otras palabras, podemos decir que el DNA bacteriano se modifica sintetizando esas enzimas de restricción, por el cual ahí permite cortar la secuencia y evita que el DNA viral no acabe dispersando fácilmente. Estos señores también pudieron verificar en los estudios que esa bacteria que estaba siendo infectada también liberaba otra enzima por el cual hacía todo lo contrario de las enzimas de restricción, es decir, modificaba químicamente las bases de su propio DNA, evitando la enzima de restricción y produciendo ahí su autodestrucción. Bueno, en resumen, la bacteria sintetiza entonces dos tipos de enzima. Sintetizó dos tipos de enzima en este experimento. Las enzimas de restricción, que intentaba ahí salvarse liberando esas enzimas, y las enzimas que modificaban ahí químicamente, que intentaban evitar ese proceso y que al final de esa bacteria terminaba ahí se autodestruyendo. Y gracias a ese aporte, esos señores acabaron ganando un premio Nobel de Fisiología y de Medicina. Ahora, un paréntesis, así podemos citar aquí en ese aspecto, que actualmente existe la rama de la ingeniería genética que emplea modificaciones estructurales que pueden a favor contribuir con el fin de evitar el desarrollo de ciertas enfermedades malignas. Agora vamos falar de Howard Martin Tamin e David Baltimore. Em ano de 1970, descobrem o que seria a enzima transcriptasa inversa, que é uma enzima que favorece que o vírus se pueda aderir com uma enzima e que favoreça a síntese de ADN. Em el vírus, a estrutura que normalmente se apresenta em el material genético pode ser o ADN, ou em alguns casos, o ARN. Então, em 1970, já se planteava que os vírus que são ARN têm a capacidade de aderir-se à célula ou a um organismo e poder replicar-se. E aí que descobriram a transcriptase inversa, que favorecia que o vírus que aderia à molécula de ADN, que graças a essa molécula de ADN, o vírus se pode aderir e copiar o ADN. Então, o que antes se pensava, se era um processo normal de ADN, de ARN e proteína, pero lo que se pensava já não se poderia concluir como o ARN poderia sintetizar as proteínas. Então, mediante a ação da enzima transcriptase inversa, puderam ver que o ARN poderia sintetizar-se e copiar-se a uma célula de ADN, e que desta maneira realizar o processo de síntese de proteínas. E por que seria importante a síntese de proteínas para o vírus? Os vírus utilizam algumas proteínas específicas que lhe ajudam a realizar de maneira autônoma o processo de replicação. Então, para que o vírus pueda replicar-se de maneira autônoma, sem necessidade de depender de um ADN,
de uma célula bacteriana ou humana, sintetiza suas próprias proteínas. Ao sintetizar as suas próprias proteínas, já não necessita de outras células e se utiliza as suas próprias proteínas. Graças a las proteínas, pueden tener como uma máquina de replicação. E quanto mais proteínas, mais se sintetizam e apresenta a capacidade de aumentar a replicação viral. Então, eles observaram, né, que o ARN viral se copiava a uma molécula de ADN. E a partir disso, se podia transcrever hacia a ARN e codificar a síntese de proteínas necessárias para que o vírus empiece a realizar sua replicação viral e aumentar o que seria o processo de infecção e de transformação. Então, todo esse descobrimento, as duas pessoas chegaram a ganhar o Prêmio Nobel em 1975, após 5 anos de sua descoberta da enzima transcriptasa inversa. El señor que ustedes miran en la pantalla, Kary Mullis, es uno de los pocos autores que hasta el día de hoy podemos decir que presenta seguidores. Mullis descubrió en el año de 1985 la técnica denominada PCR, o también llamada de técnica de reacción de cadena de polimerasa. Esa técnica es utilizada para identificar ahí microorganismos mediante la copia de su estructura. Así, en otras palabras, podemos decir que permite ahí la amplificación de una secuencia específica de DNA mediante la introducción ahí de algunos nucleotídeos trifosfatados o trifosfatos, y también hay la adherencia de algunas sustancias, como ser ahí la propia DNA polimerasa. Bueno, ahora un fato interesante es que en la historia relata ahí en principio que los amigos de Mullis no confiaban ahí mucho en sus pensamientos, pero él intentaba ahí de pedir siempre ayuda y compartir su investigación para poder ahí desarrollar esa técnica. Siendo que al final tuvo que por sí solo desarrollar esa técnica porque no tuvo ayuda de nadie y que no era totalmente ahí específica, pero podemos decir que era eficaz. Y con el tiempo ahí fue desarrollando esa técnica hasta que en la actualidad, como un ejemplo ahí podemos mencionar que está siendo utilizado para el diagnóstico confirmativo de la patología del COVID. Y además ahí otro ejemplo también que se utiliza la técnica de PCR como un examen de rutina para identificar ahí una secuencia génica o para permitir también la lectura ahí complementaria de lo que serían los genes en el organismo humano. Y gracias ahí a su perseverancia, actitud, él acabó recibiendo el Premio Nobel de Japón, de Química, claro, recibiendo ahí un valor simbólico en dinero. Y además de recibir ese valor simbólico en dinero, acabó vendiendo su proyecto ahí para grandes empresas y ganó ahí millones y millones de dólares en su experimento. A través da história, se realizou o primeiro tratamento de base de terapia genética com os niños em ano de 1989. Para poder realizar esse tratamento, se utilizou uma enfermidade determinada, que é a síndrome de imunodeficiência combinada grave. Se identificou que havia uma deficiência de uma enzima, la qual se denominava adenosine deaminasa, a chamada enzima ADA,
Entonces, havia uma deficiência na produção dessa enzima em esta enfermidade. E, em base de isso, elegeram esta enfermidade por 4 razões importantes. Quais seriam elas? Primeiro, se deve que o gene desta patologia ou desta enfermidade era um gene fácil de poder identificar, não tendo nenhuma problemática. Segundo, elegeram esta patologia para realizar seus estudos, porque aumentando a síntese desta enzima, o nível inferiores não ia ser tão prejudicial para os ninhos que tiveram essas patologias. Terceiro, a função dessa enzima já estava elucidada. Se sabia como, onde, se não atuava, se reconhecia todo acerca da enzima ADA. Por quarto, favorecia que esta visão de genes não ia favorecer ou produzir alterações, lo que seriam as células em las quais se ia utilizar. Então, com a enfermidade identificada e com a enzima identificada, começaram a realizar o experimento mediante a extração de primeira instância de sangue. Utilizaram 2 ninhos em diferentes idades e cada um se realizou uma extração de sangue. Uma vez extraído a sangue, aislaram e por áferes, que seriam as células blancas, especificamente nos linfócitos T. Foram estimulando em 2 meios de cultivos, especificamente num período de 72 horas. Depois, administraram outro vetor, em la qual, dentro de sua composição, tinha um gene que codificava para a síntese dessa enzima ADA. Então, utilizaram o vírus para infectar essa célula linfocitária e lo cultivaram em aproximadamente de 9 a 12 dias. Posteriormente, agarraram e reincorporaram os pacientes mediante o mesmo processo de extração. Devolveram a estas células cultivadas aos ninhos e realizaram esse processo entre 10 a 12 infusões durante 2 anos. Durante esses 2 anos, favoreceu por um tempo os resultados de melhora em la síntese de la enzima e de la imunidade, permitindo que durante esses 2 anos se tivesse um mantimento de la estabilidade. Se pode mencionar que no ano de 1989, o tratamento foi exitoso. Foi a primeira terapia genética que se realizou mediante a utilização de retrovírus e a identificação de genes específicos. Ese proyecto básicamente a mí me gusta. En el año de 1990 hay diversos cientistas e investigadores se reunieron con la finalidad principal de identificar cuál sería la secuencia total y la estructura que tenía todos los genes del ser humano. Mediante eso ahí surgieron dudas, reuniones fueron creadas para un proyecto ahí a nivel internacional, en el cual ahí participaron esos investigadores de inúmeros países, exactamente con el objetivo ahí de poder identificar cuáles eran los componentes estructurales, para realizar comparaciones del genoma humano con otras especies, claro, buscando ahí también toda la parte funcional, la parte física, la parte estructural de los ácidos nucleicos, también identificar la cantidad ahí de genes, la cantidad de bases nitrogenadas, la cantidad también de genes que podían ayudar en esas codificaciones, entre otros. Y ese proyecto existía mucha responsabilidad política porque había mucho interés de diversos países por ese proyecto. Y debido a eso, quedó responsable ahí únicamente por esos estudios el señor Watson,
Y una vez que empezaron a realizar ese proyecto para tratar ahí de identificar los componentes que iban a tener el genoma humano, se realizó ahí el primer borrador, que ocurrió eso por vuelta del año de 2001. Y ya en el año 2003 se publicó ahí la secuencia completa del genoma. Y ahora, como un conocimiento extra para realizar todo ese proyecto ahí, plantearon un tiempo determinado en cantidades de años. Y estaba ahí calculado por vuelta de 15 años para realizar ese proyecto. Pero rápidamente, mediante ahí ayuda de esos otros cientistas e investigadores, consiguieron realizar en un tiempo anticipado, siendo ahí posible ya en el año 2003 la primera publicación y los primeros resultados. Y para finalizar sobre ese proyecto, dentro de las conclusiones o resultados obtenidos en ese año de 2003, se pudo ahí identificar que el genoma humano estaba ahí constituido básicamente por 3 millones de pares de bases nitrogenadas. También pudieron identificar la existencia ahí de 25.000 genes codificantes, los genes que ayudan a codificar, a transcribir o sintetizar determinadas proteínas. También la tercera conclusión era que la homología en la secuencia ahí del DNA entre individuos de la misma especie es aproximadamente ahí de 99,99% idénticas. O sea, un ejemplo, ustedes que están viendo ahí el video, su estructura con mi estructura es homóloga, es decir, tenemos ahí 99,99% de características idénticas, porque somos de la misma especie. Y por último, identificaron que la especie más cercana ahí filogenéticamente, o sea, de la misma característica física, que sería el chimpancé, con la estructura ahí de 99,9% en relación a lo que sería toda la estructura ahí del DNA. Clonación del primeiro mamífero é a ovelha Dolly. Foi o primeiro mamífero a ser clonado a partir de uma célula adulta. Foi resultado de uma transferência nuclear desde uma célula donante, diferenciada, da glândula mamária, a um óvulo não fecundado e anucleado. Foi a primeira cria resultante de 277 fusões de óvulos anucleados com núcleos das células mamárias. Tuvo que ser sacrificada devido a uma enfermidade progressiva pulmonar aos 8 anos, pois demonstrou câncer do pulmão, causado por um retrovírus. Havia um fator agravante na morte. Ao nascer, nascia numa idade genética de 6 anos. Daí se sustentava que os telômeros de seu ADN eram curtos, características presentes em las células viejas. E por acá encerramos nosso trabalho. Graças por atenção de cada um. Foi um gosto estar aqui e compartilhar meu conhecimento com vocês. Hasta luego. Thaís Bortolini y Guilherme Vilela Castro declara por encerrado nuestra exposición. Desde ya ahí agradecemos por su atención, por su paciencia, por su comprensión y esperamos que no tengamos dejado márgenes de duda a todos. Muchas gracias y hasta la próxima.